Hola, ¿cómo están? Vuelvo al ruedo con las palabras clave después de una interrupción debido a que hay obras en mi casa, están pasando muchas cosas y francamente ha sido imposible hacer videos en un rato, pero bueno, espero que ya no tengamos más contratiempos y podamos continuar con este hermoso proyecto. Les recuerdo que si quieren participar en este proyecto proponiendo palabras o votando por las palabras que proponen otras personas, pueden hacerlo a través de Discord. El enlace está en la descripción del video y esto es para que sea fácil de recopilar todas las propuestas y tenerlas todas centralizadas y sobre todo para poder votar por las propuestas de otras personas. Y bueno, por supuesto, si quieren profundizar en el estudio del tarot conmigo, los invito muy cordialmente a que le echen un ojito a nuestra formación de tarot en Ruta 17. También ese enlace lo van a encontrar en la descripción del video. Y ahora sí, vamos a lo mero bueno, vamos a ver cómo quedó nuestro ermitaño para el tarot del aprendiz. Vamos a empezar como siempre por las palabras que no fueron elegidas, que pues ahora sí tuvimos algunas. La primera de ellas es autonomía. Y sí puedo entender cómo uno piensa que el ermitaño, como está solo, es autónomo. Pero la autonomía es un efecto secundario de ser ermitaño. No creo que sea la energía radical o esencial del arcano. De hecho, muchas de las personas que en la vida real encarnan este arquetipo son, por ejemplo, monjes en los monasterios y de hecho no son autónomos. Al contrario, el ermitaño, una de las cosas, como el ermitaño está en una búsqueda espiritual, una de las primeras cosas que empieza a entender muy claramente es la interdependencia y cómo la autonomía en realidad es algo imposible de lograr. Todos dependemos de todo y de todos. Entonces, sí creo que a veces querer ser autónomo puede ir, digamos, contrario a esta sabiduría del anciano que está representada en este arcano. También puede pasar que uno se vaya solo a una ermita y tenga que ser autónomo. Pero si nos ponemos a hilar fino, digamos, ¿no? Aunque uno esté viviendo solo en una ermita, sin otros humanos, depende de animales, depende de plantas, depende de un montón de cosas para poder existir. Entonces, la interdependencia creo que es más la energía del ermitaño que la autonomía, incluso aunque esté alejado de cualquier otro ser humano. La segunda palabra fue esencia, que realmente no acabé de entender por qué, ¿no? Porque la esencia es la cualidad de una cosa que es universal, que siempre es eso, ¿no? La mesez de la mesa, su esencia, y no sé de qué manera esto se relaciona con el arcano 9, ¿no? Ahí sí me encantaría recibir una explicación de esta propuesta. La siguiente es hallar. Y un poco cruel lo que voy a decir, pero el ermitaño no tiene que ver con encontrar, sino con buscar. Y es precisamente la búsqueda del ermitaño, muchas veces es una búsqueda que se hace a pesar de que uno ya sabe eso, que no va a encontrar. Porque, ¿qué está buscando el ermitaño al final del día? La verdad, con V mayúscula. Y no la va a encontrar. Entonces, es una búsqueda, es caminar siempre hacia un horizonte que no se acerca nunca. Ese es un poco digamos, el vibe o la energía de este arcano, y por eso puse a hallar en nuestra lista de las palabras no elegidas. Básico, me pasa lo mismo que con esencia, ¿no? Como que están remitiendo mucho a las raíces, a lo esencial, a lo básico, a lo fundamental, pero me gustaría que me cuenten cómo relacionan esa energía con el arcano 9 y que no comparte su conocimiento. Esta la voy a guardar para cuando hagamos el ermitaño invertido, porque un ermitaño, por eso levanta su lámpara. El ermitaño, si ese arquetipo se está expresando de una forma
digamos, luminosa, saludable, ¿no? Va a querer compartir su conocimiento, quizá no con cualquiera. Muchas veces los ermitaños, había un episodio de Homero Simpson, ¿no? Donde subía 3 días la montaña a pie para llegar con el sabio y tenía 3 preguntas y era así de, ¿solo tengo 3 preguntas? Sí, de verdad, sí, de verdad, sí, ya se acabó. Pero, o sea, puede que sea inaccesible el ermitaño porque está en su ermita, porque está aislado, alejado, y hay que ir a la punta de la montaña donde está a buscarlo. Entonces, el discípulo de este mentor tiene que ser muy merecedor y demuestra su merecimiento subiendo a la montaña donde va a encontrar al ermitaño. También a veces los ermitaños bajan de la montaña, ¿no? Pero en general esperamos, como Luke Skywalker, que se va a buscar a Yoda en medio de la nada, ¿no? Yoda es un ejemplo perfecto de este ermitaño, pero por supuesto que sí comparte su conocimiento. Si Yoda le dijera a Luke, no me molestes, estaría en sombra y yo lo pondría en un arcano invertido. Vamos entonces ahora con las palabras que sí quedaron, la primera de las cuales precisamente es pues el anciano sabio, ¿no? El anciano sabio, yo quería usar la palabra senex, pero me parece que pues es latín y no quise poner una palabra que tal vez nadie sabe qué es. Así que me fui a palabras en español, pero esto es un arquetipo junguiano, ¿no? Es un arquetipo del inconsciente colectivo, el Senex, el hombre viejo, el viejo sabio, el anciano sabio, Yoda, Gandalf, Merlín, ¿no? Y casi siempre, precisamente por eso, sí que comparten su conocimiento, porque son mentores de el rey, el héroe, del muchacho de la película. Acompañan al héroe. El ermitaño típicamente fue un héroe en su tiempo, y de ahí es de donde saca mucha de la experiencia cuando su propia misión heroica está cumplida, cuando ya hizo eso y ya es un hombre viejo y ya no está para andar en los barcos y en las aventuras, se va a la montaña y como que reflexiona y contempla toda su vida, y de ahí es de donde, esa es la fuente, esa contemplación es la fuente de su sabiduría. Y por supuesto la edad, ¿no? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, este es el arquetipo que para mí queda más empalmado con el arcano 9, y buscando ya una palabra como tal del diccionario y que nos ayude a entender esto del anciano sabio, encontré, yo estaba buscando, dije a ver si Senex está en el diccionario de la Real Academia, y no está, pero me tiró senior, que por supuesto es un anglicismo, ¿no? De senior en inglés, que es el opuesto de junior. Y pues un senior es una, digamos, bueno, se pone pospuesto a un nombre propio, ¿no? Fulano senior, o sea que es el padre, es el viejo, no es el hijo, no es el pequeño, para distinguirlo de otro que se llama igual pero que es más joven. Pero sobre todo es esto, de categoría y edad superiores. Acá lo ponen como para deportistas, pero pues aplica para todo. Es en general superior en categoría y experiencia a quienes desempeñan la misma profesión o cargo. Entonces, todos somos tarotistas. No es lo mismo un tarotista que está empezando y lleva un mes que un tarotista que lleva décadas, ¿no? Entonces, ese que lleva décadas es el senior, es el senex, es el anciano sabio. Y que no solamente lleva vivo más tiempo, sino que ha empleado su tiempo de vida para la búsqueda, el estudio, la contemplación, la reflexión, la filosofada, y entonces por eso es tan sabio. Y aquí quedaron englobadas sabiduría, experiencia y madurez, porque pues tenemos obviamente la madurez, la experiencia en el anciano y la sabiduría que se desprende. No es lo mismo ser viejo que ser un anciano sabio. O sea, tristemente uno puede envejecer y seguir igual de menso. Por supuesto también hay personas sabias jóvenes, ¿no? Pero si uno está en la búsqueda, si uno está reflexionando, estudiando, pensando, pues obviamente cada día que pase va a saber más que el día anterior. Entonces, mientras más viejo, más sabio. La siguiente, que pues no es una palabra, es una frase, pero es que para mí esto es lo que es buscar la verdad. Por eso su lámpara, por eso se va a la montaña, incluso por eso tiene su báculo, para apoyarse en esa búsqueda. Entonces,
Por buscar, entiéndase, pues hacer algo para hallar a alguien o algo. ¿Y qué está buscando? La verdad, entender todo, entender el mundo. Y verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas tiene la mente. Entonces, que lo que yo pienso del mundo sea, eh, corresponda con lo que el mundo real de hecho es, eso es verdad. Y eso es lo que busca el ermitaño, quiere saber cómo es el mundo en verdad y más allá de lo evidente, ¿no? Por supuesto es un juicio o una proposición que no se puede negar racionalmente, ¿no? El cielo es azul, hazle como puedas, pero es así. Y acá las palabras que quedaron fueron erudito, autodidacta y averiguar, ¿no? Que todas tienen mucho que ver con esto. Autodidacta puede ser, estuvo así de caer en la lista de las no elegidas porque no necesariamente el ermitaño es un autodidacta. El ermitaño va a aprender de donde pueda. Si está en la ermita, si está alejado, si está aislado, pues va a tener que aprender solo. Pero hay ermitaños que encontramos, pensemos por ejemplo en C.S. Lewis, ¿no? En Tolkien, que eran profesores universitarios ingleses, eran súper ermitaños, pero eran ermitaños en un contexto académico y aprendían de otros académicos. Y sí pasaban mucho tiempo en reclusión y escribiendo y pensando y leyendo, pero salían de su celdita, ¿no? De sus aposentos para ir a dar clases o para ir a tomar clases y para ir a congresos y pues para hablar con otros, porque no necesariamente tienen que aprender solos. Lo importante es estar aprendiendo, estar buscando. La búsqueda es lo que es importante. Contemplar, que creo que tiene mucho que ver con buscar, pero es un proceso mucho más pasivo y mucho más interno, ¿no? Contemplar quiere decir poner la atención en algo, material o espiritual. Entonces, pones la atención en lo que sea, que puede ser un árbol, o puede ser un colibrí, o puede ser un rosario que estás rezando, o un mantra, o un koan, o lo que sea, y ahí la dejas, esa atención, que tiene mucho que ver con la meditación, esto por supuesto. Considerar o tener presente algo o alguien, tener presente eso que estás contemplando, está siempre en tu cabeza rondando, siempre, siempre, siempre. Y luego ocuparse con intensidad, ¿no? Y aquí entra esa cosa abigarrada del ermitaño, en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos o los misterios de la religión. Y esta es la verdad que está buscando el ermitaño, es una verdad metafísica y trascendental. Y bueno, pues tenemos introspección, refugio interior, desarrollo interno, autoindagación y meditar. Todas estas quedaron englobadas bajo contemplar. La que sigue es aislamiento. Aislar es dejar algo solo y separado de otras cosas. Empezando por la persona que se aísla y se separa, ¿no? Se queda solo y se separa de otras cosas. Pero también tiene que ver con separar eso que estás contemplando de todo lo demás, ¿no? Y poner tu atención solo en eso sin distraerte. O sea, el aislamiento y la contemplación van de la mano. Apartar a alguien de la comunicación y trato con los demás precisamente para que pueda contemplar eso que está contemplando. Y abstraer, apartar los sentidos solamente de la realidad inmediata. Entonces te abstraes. Uno puede estar aislado en el metro, en un rave, en donde sea. El aislamiento no necesariamente ha de ser físico, puede ser una actitud. Entonces yo puedo estar, no sé, como el Dalai Lama, ¿no? Que dice que a veces le ponen tantos eventos en la agenda que no le dejan tiempo para meditar. Entonces él, si está en un congreso o lo que sea y de repente es un momento en el que no tiene que participar, aunque esté ahí en medio de miles de personas, él entra en meditación, se aísla, se abstrae y medita. Y esto es, ¿no? No hace falta irse a la ermita. Puedes estar en el congreso con millones de personas y aislarte. Separar un elemento o un cuerpo de una combinación o del medio en que se halla, generalmente para identificarlo o analizarlo. Entonces, esta abstracción no solamente se hace de yo me abstraigo de mi entorno para poder contemplar algo, sino eso que estoy contemplando lo aíslo, lo saco de su contexto para verlo solito. Es mucho
el ejercicio reflexivo del ermitaño tiene mucho que ver con esto. Y acá quedó hibernación, retiro, solitud y abstraer. Ahora, un elemento interesante del ermitaño es su ascetismo, ¿no? Por ascetismo, asceta es una persona que en busca de la perfección espiritual, vive en la renuncia de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. Entonces, los votos que suelen hacer los sacerdotes o los monjes de pobreza, castidad, humildad, obediencia, todo esto, tiene mucho que ver con el ascetismo. ¿Por qué se ponen la túnica rasposa? ¿Por qué hacen ayunos? ¿Por qué hacen yoga y ponen el cuerpo en unas situaciones bastante incómodas? Porque todo eso, el decirle al cuerpo, no voy a atender tus necesidades, cállate, genera una enorme capacidad de meditación, contemplación, abstracción y todo eso. Si yo estoy ponderando y mi cuerpo empieza a decir tengo hambre y yo empiezo a pensar en galletitas y pastelitos, ya me perdí, ya dejé de hacer lo que estaba haciendo y ahora quiero ir a hacer un pastel. Entonces, para dedicarse furibundamente a la búsqueda, uno tiene que entrenar bien al cuerpo para que no distraiga. Y de ahí viene el ascetismo. Y muchas de las prácticas espirituales están basadas en esto, ¿no? Y de hecho, ermitaño, como pueden ver, es un sinónimo de asceta. Anacoreta, asceta, eremita, monje, fakir, cenobita, son distintas maneras de practicar esta misma energía. Y bueno, el ascetismo o el asceta también es una persona que vive voluntariamente de forma austera, sobria, morigerada. Precisamente porque los lujos, la abundancia, el poder satisfacer los deseos hace que cuando el deseo se presenta, demande, digamos, ser satisfecho. Si yo estoy acostumbrada a comer siempre que me da hambre, pues nunca voy a poder meditar. Esas así meditaciones que hacen los grandes ascetas de que se pasan 10 horas o 20 horas en meditación sin salir del trance, pues, si tu pancita va a empezar a gruñir como Winnie Pooh, no vas a poder hacer eso. Y si no logras hacer eso, no vas a llegar tan lejos en tu búsqueda. Entonces es una parte importante este entrenamiento del cuerpo. Y acá tenemos estoicismo, que es pues un poquito lo mismo, pero me gustó más ascetismo que estoicismo porque los estoicos, además de ser una actitud muy parecida a esta, es una escuela de pensamiento. El ascetismo es más bien una práctica espiritual, entonces creo que quedaba más atinada. Y pues desprenderse de todo lo que te podría distraer desde el deseo, desde el apego de esa búsqueda que estás haciendo. Guía, y nuevamente es bien importante, el ermitaño es un guía y por eso necesariamente ha de compartir su conocimiento con otros. No tiene que ir masivamente a educar a toda la gente, pero espera a su discípulo, el discípulo va a llegar a él. O a veces el guía sabe quién es su discípulo, sabe quién lo necesita y lo va a buscar, como Merlín va a buscar a Arturo. ¿Por qué busca a Arturo? Porque Arturo va a ser el rey. Y si Arturo no tiene un guía a su lado, va a ser un mal rey. Entonces, el ermitaño, el que ya tiene esa sabiduría, el Cenex, el anciano sabio, tiene que estar al lado del héroe para guiarlo. Entonces, guía es aquello que dirige o encamina, o una persona que encamina, conduce y enseña a otra el camino. Y esto es bien importante. El ermitaño debe hacer eso. ¿Para qué va a hacer toda la sabiduría que obtuvo si no va a guiar a nadie? Si se va a la ermita y entiende todo y luego se muere solito, pues ¿de qué sirvió? Toda esa sabiduría tiene que estar al servicio de la persona que tiene la mayor cantidad de poder y de agencia en el mundo, es decir, el héroe o el rey. Entonces hacen mancuerna. Es la persona que enseña y dirige a otra para hacer o lograr lo que se propone, claro. Y acá hay una propuesta que me gustó muchísimo, faro, que quedó debajo de guía porque el faro precisamente hace eso. Con su brillo guía a los barcos para que lleguen bien a puerto, ¿no? Y a veces el faro, por ejemplo, está muchas veces recóndito en una islita a la que nadie visita, pero su función es guiar.
a pesar de que esté aislado, su función sigue siendo guiar. Y yo sé que es ligeramente contradictorio, pero les diría que más que contradictorio es paradójico y vale la pena sentarse con esa paradoja y contemplarla un poquito. Y luego tenemos humildad, una característica muy, muy importante, ¿no? Y es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Entonces es este conocerse bien, conocer tu sombra, conocer tus fallas, conocer tus debilidades es esencial, porque si pierdes de vista eso, no vas a encontrar ninguna verdad si no empiezas por ti. Por eso la máxima de los griegos en el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Y conocerse a sí mismo requiere camiones y camiones y camiones de humildad. Sinónimos acá tenemos modestia, sencillez, llaneza, recato, moderación, y esta humildad es muy cercana al ascetismo, ¿no? Y así nos queda nuestro ermitaño. Antes teníamos contemplación, que quedó. Volé soledad porque me gustó más aislamiento. Buscar la verdad sí que quedó. Volé estudiar porque en realidad el estudio como tal en los libros no es de lo que se trata, es la búsqueda de la verdad más que el estudio. Y también volé crecimiento espiritual porque creo que quedaba mejor pues hablar no del crecimiento que es el resultado, sino de las conductas que nos llevan a ese crecimiento, que son el ascetismo, la humildad, el aislamiento, etcétera. Espero que les haya gustado y bueno, seguiremos adelante con las palabras clave. La próxima semana vamos a tener el ermitaño invertido, así que por favor vayan si quieren a Discord, voten, propongan y cuéntenme eso de la esencia y del básico. ¿Por qué? Quiero saber. Gracias, gente bella. Les mando muchos besos y nos vemos por aquí prontito con más videos.